Bueno, vamos a empezar el acto. En primer lugar, dar las gracias por haber asistido. Voy a introducir qué es esto del Foro del Cambio que habéis visto en el cartel. Habrá mucha gente que no sabéis de qué va. Esto ha sido una iniciativa de gente de izquierdas, de aquí de San Fernando y de Colada, que hemos pensado que la forma de conseguir que la izquierda esté unida para elecciones, etcétera, etcétera, era que desde la base se empujara a los partidos correspondientes a los que pertenecemos a que llegaran a la unidad, debatiendo y dejando aparte sus diferencias, que es la única forma de parar el avance de la derecha, que es una realidad, y aquí en San Fernando tememos que en las próximas elecciones la derecha pueda gobernar. Entonces, hombres y mujeres de izquierdas, decidimos hacer este foro para hacer actividades para intentar que los partidos, como lo he repetido, tengan algo en común, trabajen y hagan cosas en común, para que luego sus diferencias que puedan tener las puedan negociar fácilmente y llegar a acuerdos que beneficien a los vecinos y a las vecinas de San Fernando, que si no es la izquierda, nadie más va a solucionar los problemas. Ahora voy a presentar a la compañera que va a moderar el coloquio. Esto no es un debate, aquí no vamos a debatir si la República se hizo mal, se hizo bien. Aquí vamos a hablar de que la República es la forma de Estado que más conviene a la clase trabajadora. Y, como es la que más conviene, nosotros trabajaremos para conseguir la Tercera República y tener un amplio frente de izquierdas que pueda conseguir eso. Presento a Susana Curvido, que es miembro del foro, ahora mismo es concejala por Actúa, aquí en San Fernando, que es abogada, que va a presentar a nuestros invitados e invitadas y a empezar el coloquio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las personas que forman parte del foro, porque me parece una iniciativa muy necesaria en estos momentos en que la derecha tiene este auge. Y bueno, también agradecerles que me hayan invitado a moderar este coloquio. En primer lugar, os voy a presentar a los compañeros que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar, Carlos Hermida, que es doctor en Historia Contemporánea y ha sido profesor de Instituto y de la Universidad Complutense de la Facultad de Ciencias de la Información. Y uno de sus campos más importantes de estudio está relacionado con algunos aspectos de la historia de la Unión Soviética. Es un historiador marxista, es miembro del Partido Comunista de España, marxista-leninista. En segundo lugar, os quiero presentar a Mirta Núñez, es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, es historiadora de la memoria histórica, del periodismo español y de la historia contemporánea, ha publicado numerosos libros y artículos y ha colaborado con multitud de obras colectivas. Su obra gira fundamentalmente alrededor de dos ejes: la propaganda y la prensa durante la Guerra Civil Española y las víctimas del franquismo a lo largo de la historia, haciendo especial hincapié en las mujeres y en los niños. En tercer lugar, os presento a Álvaro Aguilera. Es guionista por la Escuela del Cine y Audiovisual de Madrid. Es escritor, profesor de literatura y cine y militante político, como me ha dicho. Actualmente es coordinador de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de Madrid. Y por último, Jaime Pastor, que es licenciado en Sociología en la Universidad de París y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Es profesor titular de Ciencias Políticas en la UNED y tiene numerosas publicaciones sobre el federalismo, movimientos sociales y los problemas de la transición en la Europa del Este. Bueno, y hecha esta breve presentación de las personas que nos acompañan,
vamos a iniciar el coloquio, no sé quién querrá iniciarlo. Yo lanzo la primera pregunta, que es fundamental para nosotros, que es ¿qué representa la Segunda República en la historia contemporánea de España? Buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a este acto. Es un placer y un honor estar una vez más aquí en San Fernando de Henares y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, efectivamente, la proclamación de la Segunda República fue un hecho trascendental, no solamente en el siglo XX español, sino en toda su historia contemporánea. Y digo trascendental porque no significó solo el 14 de abril un cambio en la jefatura del Estado, de un rey a un presidente de la República, sino porque supuso un cambio en el bloque de poder. Desde 1808, pues aquí había gobernado la oligarquía agraria, junto con la burguesía financiera, y, entrado el siglo XIX, se habían unido sectores de la burguesía industrial. Ese había sido el bloque social de poder que había gobernado el país. Y con el 14 de abril, pues hay un cambio en ese bloque de poder, y es sustituido por sectores amplios de la clase obrera, clases medias, pequeña burguesía e intelectuales. No es un cambio absoluto, porque la oligarquía, sobre todo la agraria, sigue manteniendo su poder económico y se mantienen también posiciones fuertes en el aparato del Estado. Pero es un cambio social y político fundamental. Y es este nuevo bloque de poder el que va a impulsar pues, unas reformas trascendentales para el país. Reforma agraria, reforma militar, eclesiástica, etc. En ese sentido, creo que es un acontecimiento absolutamente fundamental en nuestra historia. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí y la verdad es que siempre me gusta hablar de la República, ¿no? Nos queda eso, al menos, poder hablar de ella y creo que no es poco porque es la manera de transmitir que hubo algún momento bueno en la historia de España, aunque no quiere decir que sin problemas, hubo muchos problemas, pero fue, diríamos, el primer experimento de tipo liberal, progresista, de cambio, de transformación estructural que fue tan importante y por eso sigue siendo un referente a pesar de los años. También suelo decir que la República fue un alba lanzada al ocaso por nuestro conocido individuo, sujeto Francisco Franco. Entonces, ese alba sigue existiendo, a pesar de que la República fue muy breve, en realidad fueron 5 años en relativa paz, pero nos acordamos de ello porque es que aportó tanto para el cambio, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo trascendental es que se hizo desde la legalidad. Desde la legalidad, no sé si para bien o para mal, pero se hizo todo desde la legalidad, porque cuando por ejemplo uno habla de la reforma agraria y uno dice, bueno, ¿cómo no se fue más contundente con ese objetivo, ¿no? ¿Cómo no se fue más contundente? Pues bueno, porque se quería hacer las cosas desde la legalidad. Claro que uno puede opinar, pues se debió hacer como en la Revolución Francesa, y ya está. Pero no se puede rehacer la historia. En realidad sí se hizo desde la legalidad con todas sus consecuencias. Bueno, como esto da mucho de sí, paso a la pregunta. Sí, bueno, la pregunta es interesante, ¿no? ¿Qué significó la Segunda República? La Segunda República, yo creo que fundamentalmente significó un momento de enorme esperanza para la clase trabajadora de un país, un planteamiento de ruptura como una línea histórica en un país, en una nación como España, enormemente compleja, que abrió muchos caminos, que abrió muchas posibilidades y que efectivamente fue truncada por los poderes fácticos que hasta entonces habían visto ese proceso como un grave riesgo para mantener sus privilegios. Pero sobre todo, ¿qué significó? O sea, no tanto es la pregunta qué significó en ese momento, sino qué significa ahora, ¿no? Yo creo que lo que significa ahora, por eso me gusta la pregunta, es un espejo en el que mirarnos sin voluntad o sin intención de entrar en una especie de ceremonia de la nostalgia. Es decir, yo creo que el movimiento memorialista es muy importante, es fundamental, es necesarísimo, pero el movimiento republicano tiene que ser otra cosa. Y por tanto, hacia donde tenemos que tender es hacia la construcción de la Tercera República y no hacia una ceremonia de la nostalgia siempre
mirando lo que fue la Segunda República, que tuvo sus enormes luces, también algunas sombras, y por tanto el trabajar hacia un horizonte republicano, un horizonte constituyente y hacia la no asunción del statu quo actual, ¿no? Desde luego, lo que sí que quiero recordar es que la discontinuidad histórica entre lo que supone la monarquía, en el último caso ya de Alfonso XIII, la ruptura que supone la República, que luego es recuperada con el régimen franquista, que deja heredera a la misma familia y a la misma línea borbónica en la figura del señor este que vive en Abu Dhabi, en un hotel estupendo, a cuerpo de rey, en un hotel que cuesta 14.000 euros diarios. Es una línea de continuidad histórica que fue rota, que fue totalmente quebrada por ese momento de alumbramiento popular que fue la Segunda República. Evidentemente, desde el primer momento, aquello tenía pues muchos enemigos, supongo que lo hablaremos, y creo que en gran medida cierta ingenuidad histórica, cierta ingenuidad en ese momento, y luego, por supuesto, pues esa voluntad de acabar con ello fue lo que trajo esa sublevación, ¿no? Pero vamos, sobre todo yo creo que lo que tiene que ser hoy es un espejo en el que mirarnos para construir el futuro, sin entrar en esa especie de ceremonia de la nostalgia en la que en muchas ocasiones incurrimos la izquierda, y que yo creo que es un error. Muchas gracias también por invitarme a este coloquio. Por supuesto comparto lo que se ha dicho en general como por parte de los anteriores ponentes, ¿no? Yo añadiría que creo que la Segunda República representa un nuevo punto de inflexión en la historia contemporánea que enlaza con lo que significó la Primera República, en el periodo del sexenio democrático del 68 al 74, ¿no? Esos dos momentos históricos son los que demuestran que la historia posterior habría podido transcurrir de otra manera, ¿no? Cuando realmente los protagonistas de la historia eran las clases populares, ¿no? Echaron a la monarquía borbónica en el 68 y volvieron a echar a esa monarquía borbónica en el 14 de abril de 1931. La Segunda República fue, por tanto, un periodo de grandes esperanzas de cambio radical en el plano democrático, porque había muchas tareas democráticas pendientes. No habíamos tenido aquí una revolución democrática burguesa, ¿no? Pero también la cuestión social estaba en el centro ya de una lucha de clases que fue muy intensiva durante ese periodo y que desgraciadamente pues tuvo un desenlace final negativo, ¿no? También quiero recordar que, claro, significó también un referente para la Europa de entonces, porque no olvidemos que ya estaba en ascenso el fascismo y el nazismo, y en cambio aquí se marcaba el rumbo hacia otro lado, ¿no? Hacia otra tendencia histórica, ¿no? Distinta, claramente alternativa a esos fascismos y nazismos, ¿no? Y bueno, eso sería lo fundamental. Luego ya entraremos en otras preguntas, ¿no? Lo dejo ahí. Gracias. Bueno, habéis hablado, no puedo estar más de acuerdo cuando habéis dicho que los protagonistas de esta parte de la historia eran las clases populares y se demostró que podían serlo en ese momento. Pero es verdad que no hay que mirar atrás con nostalgia, sino mirar hacia un horizonte futuro en el que quizá podamos hablar de una tercera república en algún momento. Habéis comentado también las reformas que se iniciaron en esta época, en la época de Azaña, que se iniciaron muchas reformas, se entendieron muchas reformas a la vez y de manera simultánea en cuanto a las reformas agrarias, militares, eclesiásticas, educativas, etc. ¿Vosotros pensáis a lo mejor que hubiese sido preferible pues, llegar a un acuerdo a lo mejor con la Iglesia y con los militares para quitar ese problema y, bueno, y abordar esta reforma de una manera más tranquila, por un ritmo un poco más lento? No sé qué pensáis. ¿Cómo queráis? Sí, claro. Pues yo creo que no. Es decir, que las reformas tenían que ser rápidas y tenían que ser profundas. Primero porque el país necesitaba esas reformas para acercarnos a Europa, reformas pendientes y urgentes. Y además la República había levantado tales expectativas que el no llevar a cabo ese conjunto de transformaciones hubiera supuesto una enorme frustración pues, para las clases populares.
Por tanto, se acometieron y, en mi opinión, se quedaron cortas. Es decir, antes ha hablado Mirta de la reforma agraria porque se hacía dentro de una legalidad, pero desde mi opinión tenían que haber sido mucho más radicales. En el caso de la reforma agraria, efectivamente, no se llevó a cabo prácticamente en el primer bienio y desencadenó después una oleada de agitación en el año 33 pues enormemente fuerte. En cuanto a pactar con la Iglesia o con el ejército o con la derecha en general, es que eso era imposible. O sea, desde el primer momento las clases dominantes españolas estuvieron en contra de la República. Desde el minuto 1 hubo evasión de capitales, el episodio del Cardenal Segura, que se había pasado del país, es decir, era imposible dialogar. Y además las reformas eran reformas pues, bastante, digamos, comedidas. Es decir, no eran tampoco radicales. Pensemos en la reforma militar. La ley de retiro de la oficialidad de Azaña permitía que los militares que así lo decidiesen se retirasen del ejército con la paga íntegra, que les correspondía según su graduación. Entonces era absolutamente generosa. Una gran parte del ejército, los africanistas, no lo aceptaron. Incluso hablaron de que Azaña estaba triturando el ejército. De tal manera que era imposible cualquier tipo de pacto. En mi opinión, esas reformas se quedaron cortas en muchos casos. En otros no, pero eran urgentes. La verdad es que a mí me entra ansiedad. Cuando leo, me entra ansiedad porque digo, pero ¿cómo no fueron más contundentes? ¿Cómo permitieron que les estuvieran barriendo bajo los pies? ¿Cómo permitieron eso? Bueno, una de las respuestas es la legalidad, es decir, el deseo de hacer las cosas dentro de la legalidad, pero al mismo tiempo le da armas al enemigo. Ese es el problema, eso de hacer las cosas bajo la legalidad, que es como deben hacerse, pero le das armas al enemigo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista propagandístico, desde el punto de vista de la conspiración. La conspiración no empieza el 18 de julio, la conspiración está desde el año 31. Ya están socavando el primer régimen democrático de la España contemporánea desde el primer momento. Es que tenemos una derecha que no nos la merecemos, que no nos la merecemos y lo estamos viendo. O sea, lo que es capaz de decir, y hacer. Entonces, en este caso yo diría que lo que emprende la República es tan importante, se hicieron tantas cosas en tan poco tiempo. Muchas de ellas es verdad que no se concluyeron, ¿no? Pero he hablado, por ejemplo, de la reforma agraria. ¿Qué decía la derecha cuando estaban dando esos primeros pasos? Le decía a los jornaleros que no tenían ni para comer, o por lo menos tenían trabajo, lo que hoy se llama fijo discontinuo, ¿no? Ese trabajo que os dé de comer la República. Que os dé de comer la República. Claro, esto para la gente que no tenía para comer, imagínate cómo se pondría, ¿no? Y además en una España todavía muy rural, donde había mucha población rural, que como todos sabemos se conoce todo el mundo, y la línea de la familia, ¿no? La línea que se de la familia. La Iglesia, estoy totalmente de acuerdo con respecto a lo que hace la Iglesia. Sin embargo, ahí pienso que la República tuvo poca cintura, que es como se dice hoy, poca cintura. ¿En qué sentido? Porque había un pequeño sector de una iglesia republicana que podía haberse intentado no atraérsela porque era pro-republicana, pero haberle dado mayor protagonismo para crear la contradicción interna en la República. Claro, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente eso hubiera sido algo muy positivo, y además es poco conocido que hubo una iglesia minoritaria pro-republicana. Y luego, la educación. La educación para la República era su principal bandera, y aún hoy, por ejemplo, Madrid está llena de colegios, institutos que se crearon durante la República. Yo creo que la República se volcó a fondo con esa educación. Recordemos que entonces, en el 31, casi más del 40% de la población era analfabeta, o sea, que es que había tanto por hacer, y ahí yo creo que la República dio el do de pecho, ¿no? Y ya lo último, muy importante, la mujer.
La mujer tuvo finalmente, vamos a decirlo así en un término muy evocador, su redención. La redención de la ignorancia, porque a la mujer se la tenía sometida a la ignorancia. Entonces, para la mujer yo creo que es fundamental conocer ese periodo y bueno, cuánto se hizo pues desde el seguro de maternidad, tan importante para salvar a mujeres y niños en los casos de los partos difíciles, un paro, tanto que se hizo, y luego todo en la cultura, la presencia nueva de los trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, que me estoy enrollando. Sí, bueno, la pregunta, yo diría que hay que distinguir. Yo creo que era imposible un pacto con las altas jerarquías, tanto del ejército como de la iglesia, absolutamente imposible. Es decir, eran las avanzadillas, las vanguardias de los sectores más reaccionarios del país y por tanto era muy complejo plantear un acuerdo o un pacto que no supusiera un retroceso inmediato, ¿no? Sin embargo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mirta. Había sectores, tanto de la iglesia como del propio ejército también, con los que tenían que haber sido potenciados por parte de la Segunda República. No se puede, es decir, también se decía antes, lo decían Jaime y Mirta, en un país que no ha tenido una revolución liberal de verdad, o sea, que haya cambiado radicalmente las cosas, un país que no ha tenido una revolución francesa, que no ha tenido una ruptura histórica real con el absolutismo, básicamente, es imprescindible que ese planteamiento se haga desde un planteamiento revolucionario. Yo creo que uno de los grandes errores de la Segunda República fue plantear las cuestiones dentro de la legalidad. La legalidad había que subvertirla, incluso la propia legalidad constitucional de la propia Constitución republicana había que trabajarla siempre como un punto de partida. Es decir, muchos historiadores que ahora hacen revisionismo histórico vergonzoso y que dicen que claro, que cómo no iba a haber un levantamiento militar si ya se estaba haciendo una revolución comunista en el país y no sé cuántos, pues yo casi siempre digo que ojalá hubiera habido un planteamiento revolucionario de ruptura total y absoluta, ¿no? En la que se hubieran depurado, y cuando digo depurado es depurado, por ejemplo, las altas jerarquías que desde el principio iban a trabajar en contra de cualquier cambio social que beneficiase a las mayorías. Eso era algo muy fácil de ver y yo sí que creo que en muchos momentos los gobiernos, vamos a decir así, progresistas de la República pecaron de una enorme ingenuidad, ¿no? Y luego, bueno, también la propia situación de la izquierda republicana, que fue muy compleja, e incluso fue muy compleja en su propia evolución en esos apenas 5 años, es decir, cambió mucho el continente y el contenido de la izquierda republicana. En muchas ocasiones yo creo que también falló, ¿no? Para mí la gran sombra de la República, de la Segunda República, es, sin duda alguna, que es verdad que lo hizo el gobierno de derechas, pero fue la represión en Asturias. Y bueno, ese tipo de cosas en las que se están planteando cambios estructurales, es verdad, fuera de ciertos elementos de la legalidad, lo que tendría que haber sido es ampliamente apoyados para ir avanzando históricamente. Sí, bueno, hay que recordar que, claro, que el 14 de abril abre un periodo en el que, repito, son las clases populares y sobre todo la clase trabajadora las protagonistas, también la campesina, ¿no? Que hay un crecimiento enorme de los sindicatos, de la CNT y de la UGT. Y esos se convierten en protagonistas también de esos primeros años, del 31-33. Es decir, la victoria de las municipales, el desborde que supone el 14 de abril, que no olvidemos que primero la República es proclamada en Éibar y en Barcelona. Eso crea una relación de fuerzas sustancialmente diferente, favorable a las mayorías populares, ¿no? Por lo tanto, ese era el momento en el que un gobierno tenía que ser audaz, ¿no? Y bueno, pues promover un proceso revolucionario en el sentido de cambios radicales, ¿no? Claro, en el terreno de los derechos de la mujer se avanzó en la cuestión educativa. Yo creo que hay que reconocer que hubo un avance importante respecto al periodo anterior, pero en la cuestión nacional no. En la cuestión nacional lo que hubo fue un freno a un proceso de construcción de una república al menos federal, al menos federal. Había los votos posibles en el Parlamento
español que surgió de las elecciones constituyentes para poder optar por una república federal. Y ahí la mayoría de la izquierda fue timorata, y bueno, eso hace que, claro, tengamos ese problema siguiera estando ahí en el centro. La cuestión colonial, no olvidemos, tampoco se abordó. Y no olvidemos que una gran plataforma del ejército reaccionario era en las colonias, ¿no? Ese fue un error muy grave que hubo, porque había quitado la base de apoyo de los militares, ¿no? Y claro, luego la cuestión agraria ya se ha mencionado, ¿no? Es decir, que y en la cuestión eclesiástica, pues evidentemente ahí sí fue radical, diríamos, en el sentido democrático de la palabra, ¿no? Porque simplemente decía, la República no tiene ninguna religión oficial. O sea, no es que luego, claro, se cogieron a la frase España ha dejado de ser católica, pero es que España podía ser católica, protestante, islamista, lo que quisiera, ¿no? Es decir, no excluía ninguna religión, ¿no? Pero claro, hay que entender, hay que situarse en la época, ¿no? Y en la época, claro, había un sentimiento popular anticlerical bastante justificado, digamos, ¿no? No era algo simplemente que la gente era anticlerical, no era antirreligioso, no era anticatólico en general, ¿no? Entonces yo creo que es importante situarlo. Y claro, se me ha hablado de legalidad, pero es que en la Constitución había un artículo 44 que permitía incursiones avanzadas en la propiedad privada, en las grandes propiedades de los grandes terratenientes, de los grandes propietarios industriales. Eso era posible hacerlo con la legalidad, ¿no? Y bueno, pues claro, desgraciadamente hubo también la Ley de Defensa de la República, que se convirtió en un instrumento, sobre todo contra la CNT. Se podía, no vamos a entrar ahora escrito sobre la CNT, evidentemente no se trata de defender lo que hiciera la CNT, pero desde luego se hizo contra ellos, ¿no? No fue la derecha realmente la víctima de esa Ley de Defensa de la República, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender, pero yo creo que claro, no se satisfizo, es decir, a las clases populares en sus demandas fundamentales llegó la frustración y desgraciadamente cobró fuerza el bloque reaccionario y ganaron las elecciones de noviembre de 1933, que es lo que, claro, pues evidentemente llevó a una preocupación de la izquierda, del movimiento obrero, porque claro, estaba la CEDA, que era amiga del Dollfuss en Austria, es decir, era un partido en proceso de fascistización, ¿no? Lo que fue la CEDA con el bloque nacional de Calvo Sotelo, que a la gente sí que le sonará, ¿no? Bueno, pues entonces queda claro que los cambios no tenían que haber ido a un ritmo más lento, sino haber sido más contundentes, o sea, que todo lo contrario. Como todos hemos escuchado cuando se produjo el golpe de Estado militar, por el grupo de militares en el 36, contra el gobierno de la Segunda República, cuando fracasó este golpe de Estado por la división que había, pues, en la sociedad y también dentro de los militares, esto fue lo que provocó el estallido de la Guerra Civil Española. Sin embargo, es frecuente escuchar que la República fue la causante de esta guerra civil. No sé qué pensáis al respecto. ¿Tienes algo que Pero bueno, vamos a hacer mirando. Efectivamente, hay una visión extendida entre la derecha y creo que entre sectores de la izquierda de que la República, bueno, estuvo bien, pero al final condujo a la guerra civil. Y esto es absolutamente falso. Es decir, a la guerra civil se llegó porque unos sectores concretos, con nombre y apellidos, por ejemplo, Carlos Sotelo, y organizaciones, las organizaciones de los terratenientes, organizaciones militares, estuvieron intentando socorrer la República desde, como ya se ha dicho, desde el minuto 1, desde abril del 31. Y después, una vez que ganó el Centro Popular, pues toda esa conspiración se aceleró. O sea, que la República no condujo de ninguna de las maneras a la guerra, sino que fue un bloque social y político integrado por la Iglesia, sectores importantes del ejército,
terratenientes, burguesía y personas concretas, apellidos concretos, los que llevaron a la guerra civil. Y además, sabiendo que se iba a una guerra civil. Esto de que se ve un golpe de Estado hay que matizarlo o cambiarlo, porque hay datos, y ya tenemos muchos datos y de archivo, por los cuales se puede decir que esta gente, pues llamarla de alguna manera, ¿no?, pues iba a una guerra civil, conscientemente. Por ejemplo, el 1 de julio del año 36, personas ligadas a Renovación Española, el partido de Calvo Sotelo, el llamado protomártir, o sea, protofascista, o fascista ya directamente, ¿no?, pues firmaron unos contratos en Italia, 4 contratos con empresas de armas italianas para conseguir armamento. Pero no cualquier tipo de armamento, o sea, no fusiles ni pistolas, sino aviones de combate. Y claro, cuando se firman contratos para que se suministre a los soldados aviones de combate, es que se está pensando en una guerra. Para un golpe de Estado no es necesario aviación, digamos, militar. Entonces fueron estos sectores los que realmente llevaron a la guerra civil. Y no hubo, digamos, pues esa idea de que la República condujo con sus desastres, digamos, al enfrentamiento. Sino que desde el principio hubo sectores que buscaron el enfrentamiento y el exterminio. El enfrentamiento y el exterminio. Y ahí hay declaraciones, pues, de Franco, de Mora, de Yagüe, etc. Sí, yo también suscribo al 100% el planteamiento, me parece ofensivo, que digan que la República creó, incitó, hizo posible la guerra civil. O sea, que los que dan el golpe militar, los que conspiran para el golpe militar, son los que dicen que la República crea la guerra civil. O sea, es el colmo, es el colmo del descaro. Lo que sí es cierto es que ellos desde el 31, como estamos viendo, ya estaban conspirando para la rebelión militar, para la sublevación militar. O sea, que no dieron, en plan latinoamericano, ni un chance dieron a la República. Tú dices, oye, pero si la República hizo tanto, aunque no lo concluyera, es cierto, hizo tanto en 2 años, los primeros 2 años que fueron los claves, ¿no?, para todas las transformaciones, hizo tanto a pesar de todo, a pesar de todo. Yo también creo que debió ser más contundente contra sus enemigos, los enemigos que claramente se conocía, pero existía el temor de que si se actuaba contundentemente contra ellos, pues dirían que se actuaba políticamente contra los enemigos de la República. Con lo cual, bueno, es esa sensación de impotencia que da. El planteamiento de que la Segunda República, vamos, que el gobierno republicano del Frente Popular condujo a la guerra civil, es como mucha gente de este país que cuando se entera de que una mujer ha sido asesinada dice algo habrá hecho. Y no tengo más que decir a este punto. Sí, yo creo que efectivamente desde el primer minuto estuvieron conspirando contra la Segunda República y sobre todo contra los avances que se estaban dando, y tuvimos ya el golpe de Estado de Sanjurjo en agosto del 32, ¿no? Y claro, desgraciadamente, aunque se le condenó, ¿no?, pues luego, bueno, pues quedó en libertad, y claro, eso también sirvió de lección, ¿no? Bueno, la impunidad de un golpe de Estado, ¿no? Cómo se envalentonó ese ejército africanista, ¿no?, la jerarquía sobre todo, ¿no?, y cómo, bueno, pues siguieron conspirando, ¿no? Y claro, ahí lo que hay es una estrategia, una planificación clara del bloque nacional, de la CEDA, de las oligarquías dominantes, planificando, ¿no?, pues cuándo preparar el golpe, y claro, la victoria del 33 de noviembre, pues de alguna manera les permite preparar esa contrarrevolución desde el propio gobierno, ¿no? Es decir, Gil Robles, ¿no?, era consciente de lo que podía significar su entrada en el gobierno a primeros de octubre, el 4 de octubre, ¿no? Sabía que iba a provocar una reacción popular en contra, ¿no? Y aún así lo hizo, porque bueno, pues ya estaban dentro de esa, esto es un nuevo paso adelante, ¿no? Y claro, recurrieron al golpe de Estado
y se encontraron con la resistencia obrera. Es decir, no pasó como en Alemania. Aquí hubo una resistencia obrera y popular a ese golpe de Estado militar. Y además tuvieron que recurrir al ejército porque, claro, aquí, afortunadamente, no había un partido fascista de masas potente, como había en Italia o había en Alemania. Falange era un grupúsculo. Y bueno, sí, la CEDA tenía un peso mayor, o el bloque de Renovación Nacional, pero nada parecido a lo que significaran el fascismo y el nazismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, se encontraron con esa sorpresa, entre comillas, de que los pueblos del Estado español supieron hacer frente a ese golpe de Estado y además dieron paso a una revolución social. Es decir, esa revolución que tenían ellos mismos la provocaron porque, claro, los trabajadores no solo querían acabar con el golpe de Estado, sino también avanzar en sus propias conquistas sociales. Gracias. Bueno, vamos a dejar un poco de lado la Segunda República y vamos a hablar de la transición. ¿Vosotros pensáis que durante la transición hubo una oportunidad real de romper con el franquismo y proclamar la Tercera República? ¿Pensáis que esto pudo ser así? Bien, es una pregunta compleja, pero yo sí que pienso que hubo una oportunidad para superar a lo que se llegó durante la transición. Hay que pensar que desde el año 75 al 78 hubo una extraordinaria movilización que algunos vivimos, ustedes también seguro, ¿no? En el campo obrero, por la amnistía, hubo millones de trabajadores en huelga y se perdieron decenas de millones de horas de trabajo. Además, simultáneamente a las protestas, a las manifestaciones, estaba la lucha armada de ETA y del FRAP, de tal manera que el gobierno se encontró en muchos momentos acosado. Y ya no solamente es que el gobierno se encontrara acosado, sino que sectores importantes de la sociedad española habían perdido el miedo. Habían perdido el miedo y salían a la calle. Entonces, el nivel de conflictividad fue tal que yo no hablaría de situación revolucionaria, pero sí cercana a una situación pre-revolucionaria. La izquierda tenía un programa de ruptura democrática, en la que se incluía un referéndum sobre monarquía o república, y todo eso se fue abandonando. Es decir, la sociedad española, los sectores de la sociedad española sí estaban en la calle, estaban movilizados, pero aquí hubo una izquierda, llamémoslo oficial, PSOE y PC, que decidieron pactar con las clases dominantes del franquismo. Y entonces lo que podía haber sido una ruptura, pues al final hasta el lenguaje iba cambiando, primera ruptura democrática, después ruptura negociada, ruptura pactada, después consenso, y se llegó prácticamente a nada. Lo que sabemos que fue la transición, pues realmente una enorme estafa al pueblo español. Es decir, las clases dominantes del franquismo salieron indemnes de la transición. Resumiendo, yo creo que sí se podía haber dado la batalla por la Tercera República durante esos años, del 75 al 78. Y si no se hizo, es porque hay unos responsables que algunos ya no viven, pero otros todavía sí. Siento ser menos optimista. Evidentemente hubo destellos que hacían pensar que las cosas iban a cambiar radicalmente y por lo tanto que iba a haber una ruptura. Hubo momentos en que parecía que ibas a tocar el cielo con las manos, ¿no? Pero realmente yo creo que con el trabajo que hizo el franquismo, el tardofranquismo, y con el trabajo previo que había hecho en la década terrible de los años 40, incluso el primer lustro de los 50, ¿no? Hacía muy difícil una acción contundente contra la dictadura masiva, ¿no? Para hacer posible el cambio. Me hubiera gustado. Sí, yo lo primero que diré es que tengo 36 años y yo no tengo autoridad moral para juzgar lo que hicieron hombres y mujeres que entonces se jugaban mucho más de lo que nos jugamos hoy aquí hablando y gracias a los cuales hoy estamos aquí sin estar preocupados de quién entra por la puerta, ¿no? Es decir, que yo no juzgo desde un punto de vista desde luego moral lo que hicieron las personas que participaron con sangre, a veces con muerte, en los procesos
de ruptura, de intento de ruptura con la dictadura franquista. Sí tengo autoridad, creo, para juzgar las direcciones políticas de las organizaciones. Y como militante del Partido Comunista de España, creo que la dirección política del Partido Comunista de España no cumplió su deber, no cumplió su labor y se equivocó profundamente siendo optimista en la palabra equivocación. Creo que hubo una búsqueda consciente y permanente de un pacto también imposible y que no se entendió que un proceso constituyente, aunque fuese en una correlación de fuerzas endiablada, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Manuel Vázquez Montalbán, de que en el proceso de la llamada transición española lo que hubo fue una correlación de debilidades. Desde luego, afrontar ese proceso con una perspectiva desde el primer minuto instituyente, yo creo que fue un grave error. Y muy brevemente diré, para mí lo que llamamos régimen del 78 es el régimen del 81. Es decir, yo creo que hubo un periodo constituyente que no fue leído fundamentalmente, bueno, yo es que el Partido Socialista, lo lamento si hay alguien del Partido Socialista, no lo considero una fuerza de izquierdas, nunca lo he considerado así, pero en el caso del Partido Comunista creo que fue un grave error, un error gravísimo, confundir lo que era una fase constituyente en la que la correlación de fuerzas y la lucha en esa correlación de fuerzas estaba viva, que desde luego, en mi opinión, entró en la fase instituyente a raíz del golpe de Estado, el llamado golpe de Estado, que fue la excusa perfecta para cerrar ese proceso constituyente y iniciar una fase instituyente soportada en 3 pilares básicos, que era la OTAN, la monarquía y lo que luego se dio a llamar la Unión Europea, ¿no? Sobre esos 3 pilares fundamentales se construyó ahí sí el nuevo régimen, que es un régimen que ha sido muy poco cuestionado por la izquierda revolucionaria, si es que quiere considerarse así, y que yo creo que hubo un error de lectura, insisto, en el mejor de los casos, de las direcciones políticas del momento, por lo menos la gran partido de la izquierda, que era en el que yo milito. Sí, bueno, también es difícil, es más fácil ahora opinar, ¿no? Pero yo sí, por mi edad, sí que participé en aquellos años, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que, claro, la correlación de fuerzas en aquellos años 76, 78, y aquí hay gente que también la pudo vivir, era cambiante, es decir, no era algo estático, ¿no? Por lo tanto, a mí no me acaba de convencer Vázquez Montalbán en eso, porque claro, sí había debilidades por las dos partes, pero claro, la debilidad que podía reforzarse era la de los de abajo, no las de los de arriba, porque los de arriba, hacia Adolfo Suárez, estaba a la defensiva. En cambio, 1976, quienes lo hayan vivido en Madrid además, puede ser recordado como el año de la mayor movilización obrera y popular de la historia de Madrid. Y no olvidemos que lo mismo pasó en Cataluña, no olvidemos Vitoria en marzo del mismo año 76, que es cuando se produce ese punto de bifurcación, cuando desde Vitoria se apunta a un modelo alternativo de transición, y en cambio es después de Vitoria cuando Coordinación Democrática y Plataforma Democrática, bueno, Junta Democrática y Plataforma Democrática se unen en Coordinación Democrática y ya entran en esa deriva de subalternidad respecto al proyecto reformista de Suárez, ¿no? Y vamos, yo creo en ese sentido que desgraciadamente el ala reformista del franquismo se adelantó a ese ascenso del movimiento obrero y popular para llegar a crear las condiciones de la ruptura, pero para ello, desgraciadamente, contó con la colaboración de los principales partidos de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, y en todo caso sí quiero recordar que la Junta Democrática, en 1974, con uno de sus puntos, decía: la celebración entre los 12 y los 18 meses contados desde el día de la restauración de las libertades democráticas, con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, de una consulta popular para elegir la forma definitiva del Estado. Esa era una demanda que asumió la Junta Democrática porque era compartida por la mayoría de la oposición en aquel momento, ¿no? Y bueno, ya sabéis que siempre a posteriori, ¿no? Porque las verdades muchas veces llegan muy a destiempo, ¿no? Pues sabéis la confesión de Adolfo Suárez, donde récord
a la que ha contribuido a crear ese mito de la transición, Victoria Prego, de que sabía que en las encuestas decían que había una mayoría a favor de la República, ¿no? Y por eso no quiso plantear el referéndum. Pero ese tema estaba en la agenda política en aquel momento, ¿no? Y claro, sabemos que cargarse a la monarquía habría abierto efectivamente un proceso de ruptura, ¿no? Bueno, lo dejo. Gracias. Y bueno, ¿qué problemas pensáis que actualmente vienen de aquel periodo de la transición, de aquellos años del 75 al 78? Son muchos, sería para otra conferencia, pero podemos enumerar algunos, siendo muy breves. El primero y principal es la monarquía. Esta monarquía es una monarquía impuesta por Franco, en su momento nombró heredero, saltándose la línea dinástica a Juan Carlos, y por lo tanto esta monarquía viene directamente del fascismo. Y es la clave de bóveda de un sistema político y económico al servicio de los intereses de la oligarquía. Y esos intereses son contrarios a los intereses de las clases populares. Y la monarquía, pues ¿qué voy a decir? Si es una organización para delinquir en este país. Pues a lo mejor un poco menos, pero luego en este país, y se ha demostrado, es una organización para delinquir. Y ya me ha hecho referencia a ese señor que está allí en Abu Dhabi y que ahora pues se han cerrado todas las causas. En buena medida porque no se le puede juzgar, y en buena medida por la prevaricación de los propios jueces, que dejan pasar el tiempo para que las causas prescriban. Ese es el gran problema heredero de la transición, pero hay otros. El problema de la memoria histórica, ahora no podrá hablar ya que es un especialista. Es decir, no ha habido verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del franquismo. Todavía hay pues, miles de personas enterradas en fosas comunes, y eso viene de la impunidad de la transición. Y, bueno, pues las actitudes fascistas que hay dentro del aparato del Estado, entre los jueces, el ejército y la policía, también viene de esa época. ¿Por qué? Pues porque no hubo una depuración del aparato del Estado. El aparato del Estado franquista pasó íntegro pues, a ser el aparato del Estado del régimen monárquico. Y entonces los torturadores del franquismo siguieron siendo los torturadores del supuesto régimen democrático que tenemos. Siguieron torturando y siguen ascendiendo. Por no hablar de la corrupción. Es decir, la corrupción franquista se traslada sin solución de continuidad a la corrupción que tenemos ahora. Y ya no sé. Bueno, yo considero que una de las herencias más terribles del franquismo es el apoliticismo, entre comillas. Es decir, que el porcentaje de la población dice, no, yo ni de derechas ni de izquierdas. Es que, perdóname, pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Si tú dices eso, ya sabes lo que ocurre, que esto es de derechas. Esto es de derechas. Entonces, ese rechazo que hay a adscribirse políticamente y mucho más, ya no te digo, a luchar políticamente, pues esto nos dice mucho de los éxitos del franquismo. Eso fue un gran éxito del franquismo. Claro que también hay que tomar en cuenta que este éxito fue a sangre y fuego, a sangre y fuego. Y durante tantos años, pues claro, no me extraña que haya sido un éxito. También estoy con el recuerdo que ha hecho Jaime Pastor de que en este país hemos sido precursores en muchas cosas, a pesar de lo que se dice, es decir, que España, se dice España es país de frutos tardíos. No, España ha sido precursora muchas veces en la historia y fue un ejemplo de cómo se enfrenta al fascismo, al franquismo. Lo que pasa que una vez que triunfa el fascismo, bueno, pues arrasa más que en ningún otro país, más que en ningún otro país. Entonces, ese apoliticismo yo creo que es el más negativo, lo más negativo. Y luego lo que tiene detrás el apoliticismo, el miedo. Ahora se nota menos el miedo, antes se notaba mucho más, pero ese miedo que se martilló sobre España, ¿no? a sangre y fuego, que son desgraciadamente estos cuerpos que están
enterrados en las cunetas y en los parajes más increíbles, pues esto nos da la medida de que la represión, el exterminio fue, no tienen parangón en ningún otro país, y nos tenemos que ir fuera de Europa, ¿no? para que seamos conscientes, ¿no? de ese exterminio. Y con la tristeza, ¿no? de que esto se hizo, vamos a decir, no con la anuencia, pero al menos se dejó hacer por parte de las democracias occidentales. Ya se había dejado hacer durante la guerra civil, porque eso fue el Comité de No Intervención en los asuntos españoles, pero también después se dejó exterminar a la guerrilla, callaos, y todos callaos. Y no quiero decir ya Estados Unidos, que al principio hizo una especie de aislamiento democrático contra la dictadura, pero eso duró muy poco y fue muy leve, muy leve. Con lo cual la vergüenza de que, claro, aquí había un dictador sangriento, pero se le dejaba hacer. ¿Por qué? Porque se abofeteaba la soberanía nacional con unas bases militares norteamericanas en territorio español, que tenemos, ya lo sabemos que los tenemos muy cerca, y este proceso de americanización intensiva que llevamos, ¿no? Vamos a cambiar nuestro idioma por el inglés, que es más práctico. Entonces, yo creo que ese fue, digamos, el gran éxito del franquismo y supervivencia durante la transición. En los primeros años de la transición había mucho miedo, y te decían aquello de que bueno, y si se da la vuelta a la tortilla, y si los militares vuelven a salir a la calle y aquí se hace una noche de los cuchillos largos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí se estuvo alentando continuamente en la dictadura y en la transición para tener a la gente contenida, eso está claro. Y lo de la monarquía parece mentira, lo poco que la cuidan sus herederos. Y esto yo digo que eso es porque se la han regalado. Si lo hubieran luchado, ya lo cuidarían más, pero ahí se le ha regalado, a Juan Carlos se le ha regalado la monarquía, entonces claro, no la aprovecha. Bueno, eso se ha orgullo, te debo estar pegando gritos y pero bueno, en fin. No, bueno, yo creo que el mayor elemento que hoy en día se refleja en la realidad es que si tú coges la Constitución española, la actual, es una Constitución que deja muy abiertas determinadas vías, incluso a la construcción de un sistema mucho más ambicioso, anticapitalista y popular, pero digamos, por eso yo sí estoy de acuerdo con lo de la correlación de debilidades, porque creo que la fase constituyente, concluye en un texto constitucional, pues deja pues un texto que puede tener muchas vías de desarrollo, y es toda la fase después, hasta la llegada del Partido Socialista, que es ya el arquitecto final de este régimen, que coge y lo que hace básicamente es que todos los elementos avanzados de la Constitución son mentira. Es decir, la Constitución dice que tenemos derecho al trabajo, y en este país no hay derecho al trabajo. No es verdad. En la Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, y en este país no hay derecho a la vivienda. Eso no es verdad. Es decir, los elementos que luego se puede decir, no, es que es una declaración de intenciones. No, bueno, es un texto constitucional. En cualquier caso, de las declaraciones de intenciones, de los títulos y demás, se desarrolla luego legislativamente en un sentido voto. Sin embargo, en este país sí que se garantiza el derecho a la propiedad privada, la propiedad privada de cuestiones menores, que a la propiedad privada de los medios de producción y a toda la propiedad privada, y ese sí que se garantiza por la judicatura y por todas las instancias del sistema. Sin embargo, los otros no. Esa derrota, en mi opinión, es la que ha generado los mayores problemas, las mayores deudas de aquel proceso, ¿no? Es decir, si la transición no se llamase transición, sino que la llamásemos revolución de los claveles, pues probablemente estaríamos en otra... Pero el hecho ya de llamarlo transición, los regímenes transitan ¿no? Cuando hay un proceso de metamorfosis. Y lo que existió con el franquismo fue una metamorfosis del franquismo que se dejó que terminase después de la crisálida en mariposa.
evidentemente con mucho mejor aspecto que el gusano, el del actual régimen, pero en el que el gusano está dentro del cuerpo. Es decir, gran parte de esa falta de desarrollo político, de desarrollo económico y de desarrollo social de esos elementos más avanzados del texto constitucional tienen que ver con que aquellos que se sentaban antes se siguen sentando ahora cuando nos juzgan, cuando en nuestra vida depende de sus decisiones. Es decir, por ejemplo, en este país, hasta que no haya una limpieza y una depuración en un sentido estricto del Poder Judicial, es imposible plantear determinados avances, es imposible. Los jueces de entonces han ido construyendo una continuidad histórica y aunque haya algunas honrosas excepciones, en términos generales son la continuidad más absoluta. Y así con todo, ¿no? Es decir, tú ves las familias de entonces, bueno, ahora estamos ante el enésimo espectáculo del Partido Popular, que ya estamos anestesiados de los espectáculos. En el Ayuntamiento de Madrid, madre mía, qué apellidos, ¿no? Madre mía, qué apellidos. Bueno, pues esos apellidos ya estaban entonces. Esos apellidos han seguido teniendo los mismos privilegios de entonces, ahora, y ahora lo único que hacen es que antes eran mucho más discretos y ahora se montan en Lamborghinis. Pero por lo demás, siguen mandando los mismos, siguen forrándose los mismos y seguimos perdiendo los mismos. Y yo creo que ese es el elemento fundamental, que en esa, y yo sí que creo que hay una responsabilidad enorme en el Partido Socialista de Felipe González, en lo que fue el asentamiento final de ese proceso después de una ilusión que yo tampoco viví, como había nacido, después del 82, de esa explosión popular, etcétera, etcétera, que fue, eso sí que es un caso de alta tradición, lo que hizo el Partido Socialista Español con la ilusión popular en aquel año 82. Sí, bueno, no, comparto lo que se ha dicho hasta ahora sobre esto. Pero, bueno, pues también recordaría que la cuestión nacional es otra herencia que hay que asumir, ¿no? Es decir, que precisamente la Constitución no abría todas las puertas, es decir, imponía la monarquía como preconstitucional, ¿no? Como hemos comprobado, y impedía cualquier posibilidad de abrir procesos de autodeterminación, incluso la opción federal, un artículo específico que excluía la opción federal. Ni siquiera la laicidad está reconocida formalmente, se habla de aconfesionalidad, ¿no? Y eso, pues claro, y luego en otro artículo, el de la enseñanza precisamente, reconoce los privilegios de la Iglesia, ¿no? Así que, por lo tanto, tenemos cuestión nacional, cuestión religiosa, ¿no? Cuestión agraria, porque, bueno, ya sabéis, el dinero de la PAC a quienes va, ¿no? A los grandes terratenientes, ¿no? Como siempre. Cuestión, por supuesto, social, ¿no? La social con ese bloque de poder que sí que se ha transnacionalizado, es decir, está esa componente veterana caciquista, ¿no? Y se ha sumado pues toda esta ligada a las grandes multinacionales, resultado de grandes privatizaciones, ¿no? No lo olvidemos, ¿no? Entonces, claro, eso no está en la transición, pero bueno, no olvidemos que junto a la transición hay dos pactos importantes, que son la ley de amnistía y los pactos de la Moncloa, ¿no? Pacto de la Moncloa, que frenan radicalmente la dinámica reivindicativa de la clase trabajadora, ¿no? Subordinando el aumento de los salarios a la inflación post hoc, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, pues, desgraciadamente no muchas cosas por delante, ¿no? Y por lo tanto no se trata, digamos, de abordarlo como en aquel entonces, ¿no? Pero sí sacar las lecciones, ¿no? Es decir, que claro, no hubo un proceso constituyente, fue un proceso tutelado, ¿no? Tutelado, y en ese sentido, pues bueno, hay que apuntar siempre, aspirar a un proceso constituyente que surja de un poder que ha sido capaz de romper con el régimen anterior. Y sí, podemos matizar, es evidente que se podía pensar entonces que hasta el 81 algo se podía hacer, pero es verdad que el 23F ya cierra definitivamente, es decir, para algunos, para la izquierda que defendió esa constitución, era un punto de partida, teóricamente, pero quedó muy claro a partir del 81 que era un punto de llegada y que no se iba a ir más adelante, y claro, luego ya
con el auge del neoliberalismo, pues ya en el plano social, pues ya fue a peor. Gracias. Y ya, por último, yo tengo una última pregunta para dar paso a los asistentes, a ver si queréis formular vosotros alguna pregunta. Yo, por último, os preguntaría si creéis que en el punto en el que nos encontramos actualmente con la monarquía, con la cantidad de escándalos que hay día tras día, si pensáis que esto nos puede abrir una vía para proclamar en un futuro más o menos cercano la Tercera República. Hoy no. Ahora, en este momento eso no es posible, porque no hay una conciencia política republicana y hay sectores de la sociedad española que están anestesiados. Otra cosa es por qué hemos llegado a esta situación. Porque también hay culpables. La derecha, por supuesto, los medios de comunicación de la derecha han estado en esta labor, pero también la izquierda. Porque hay algunos que dicen, soy republicano, pero la república está en el punto 40 del programa electoral. Eso es así. Por ejemplo, tras los escándalos que ha habido relacionados con el rey emérito, ¿por qué no se han convocado manifestaciones enormes en todas las ciudades del país? Contra este señor, entre comillas, no se ha hecho. ¿Por qué? Eso es una responsabilidad, porque eso sí que crea conciencia republicana. Ahora, si se comete todo tipo de corruptelas y será la que lleva por respuesta, entonces no se hace política republicana. Ahora no se puede proclamar republicana, pero, como todo es dialéctico en esta vida, si el malestar social aumenta desde la crisis económica y siguen saliendo escándalos de corrupción, habría una posibilidad. Pero para eso hay que crear tejido republicano, crear asambleas republicanas y crear conciencia republicana. La cuestión es, ¿la izquierda real de este país está dispuesta a eso? ¿Quiere de verdad la república? ¿Quiere romper con esta monarquía corrupta y proclamar la república? Porque yo a veces tengo mis dudas. Bueno, no a veces, las tengo, y muy serias. Yo estoy contigo que no se puede pensar en proclamar la república ya. Pero sí se podría hacer mucha pedagogía política con esos que sí se han aprovechado bien de la sociedad, de la historia, de su riqueza, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede hacer pedagogía política y todos los escándalos evidentemente contribuyen a ello. La sociedad está anestesiada. Me gusta recordar un grupo musical que se llamó Rebaño Feliz. Nos hemos convertido en un rebaño feliz en parte. Entonces, claro, sacudir eso no es fácil, no es fácil. Bueno, pues, somos los interesados los que deberíamos hacerlo. Yo creo que nos suena esto, así que... ¿Sí suena? Sí. Sí. Yo desde luego lo he notado. Voy a hablar así, ¿no? Vale. Vamos, era por... hombre, yo creo que la pregunta es interesante. Hombre, yo creo que la pregunta no era inmediatamente, sino si se puede abrir un proceso. Hombre, en España tenemos un actor que lucha todos los días por la república, que es la familia real. Y eso, quieras que no, es un elemento favorable, ¿no? Pero luego yo creo que tenemos dos, y voy a ser sinceramente muy polémico en esto, pero es que lo creo, de verdad. Dos que no luchan a favor de la... El primero es el movimiento republicano, en términos generales, que es un movimiento que fundamentalmente, en términos generales, mira hacia el pasado. Es decir, es un movimiento de carácter memorialista, y para eso está el movimiento memorialista, no el movimiento republicano. El movimiento republicano tiene que ser un movimiento de movimientos, un movimiento integrador, sobre el cual se articule una propuesta precisamente constituyente, en el que el elemento que vertebre ese movimiento no es una bandera. Es que yo creo que la bandera habría que colocarlo en el color. A mí me da igual cuál es el color de la bandera. Esto es una pulsera, por muy bien, pero desde luego yo no creo que sobre eso se tenga que articular, ni sobre el elemento del pasado se tenga que articular esa cuestión, ¿no? Creo que el horizonte republicano exige que nos planteemos mirar hacia adelante. Evidentemente, aprendiendo los errores y los aciertos que cometimos, positivo o negativamente, en otras épocas, pero hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar en su búsqueda. Y desde luego hay que tener una enorme trabazón con el movimiento memorialista, eso es fundamental, es cierto, pero hay que separar.
A la República y al movimiento republicano hay que darle, a mi juicio, ese componente de movimientos, ese carácter constituyente, eso que tiene que ver más, en mi opinión, con lo que fue, no lo que derivó, pero sí con lo que fue el 15M y no con lo que son las manifestaciones del 14 de abril. Esa es mi opinión. Las manifestaciones del 14 de abril son manifestaciones memorialistas, no son manifestaciones de búsqueda de la Tercera República. Y luego hay un segundo elemento que yo también creo que va muy a la contra de ese elemento, ¿no? Que es, y en eso estoy de acuerdo con algo que se ha dicho, es no poner en primer término político la cuestión de la República, pero también la necesidad de llenarla de contenido. Perdón, es que tengo incontinencia. ¿Puedo pasar al servicio? He perdido el hilo. Sí, el segundo elemento, sí, es no poner en primer término la necesidad de que la República hay que llenarla de contenido. Es decir, la República no puede ser un ente abstracto, no puede ser un planteamiento con el que parezca que se van a acabar los problemas, ¿no? La República, yo por eso no estoy a favor de un referéndum monarquía o república. A mí no me parece que pueda existir un referéndum sobre esclavitud sí o esclavitud no. Es decir, es incompatible con un sistema democrático que un señor, por tener un hijo, tenga más derecho que el hijo de otro a ser jefe de Estado. Es que no pienso votar eso. Pues yo votaré una constitución republicana con muchos más elementos, pero a mí me parece de verdad, otra cosa es que sea una cuestión táctica para generar el proceso de acumulación de fuerzas, bla, bla, bla. Pues estupendo. Pero es que la esclavitud no se vota. Y el hecho de que una persona tenga un hijo y ese sea el único que puede ser el jefe de Estado, encima varón, pero bueno, ¿pero esto qué es? Es una cuestión, de verdad, de neandertal, en el mejor, bueno, los neandertales eran bastante más avanzados en sus tribus. Entonces, pues, quiero decir con esto que el planteamiento es también llenar, es decir, es plantear esa idea de lo constituyente como un elemento general, como un elemento que implique un cambio de modelo también de las relaciones de producción, de las relaciones económicas, de las relaciones sociales. A mí no me vale una república solamente si el resto de elementos no se tocan. Es verdad que este país tiene un valor simbólico, la república, pero hay que empezar a llenarla de contenido y además decir la verdad. Eso solo es posible desde la república, desde un proceso republicano, porque en este país es incompatible que el jefe de las Fuerzas Armadas sea de la familia real, con un planteamiento de avance democrático y de los derechos. Es incompatible porque esa es la garantía final de que cuando las cosas se vayan un poco de madre, mandamos a parar. Antes hablábamos de la sublevación militar, pero no nos olvidemos que Felipe VI sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas. Eso parecerá ahora que es una cosa menor, ¿no? Eso no es una cosa menor, es una cosa menor. Bueno, yo creo que hay dos planos, ¿no?, en este tema. Uno, el desgaste de la monarquía. Yo creo que ese desgaste existe, es real, y no es por nada que el CIS no pregunta sobre la monarquía desde el año 2012, si no recuerdo mal, ¿no? Y hay encuestas independientes que demuestran que hay una mayoría en la sociedad española que está en contra de la monarquía y a favor de un referéndum, ¿no? Y si vemos a qué grupos están en contra, pues están las nuevas generaciones, que es lo importante. La mayoría de la gente de menos de 45 años está en contra de la monarquía, está la mayoría de izquierda, casi la mitad del Partido Socialista, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, nuestro reto es transformar esa desafección hacia la monarquía en movilización, ¿no? Ahí sí, que el significante república se llene de un nuevo contenido que no sea nostálgico, ¿no? Y pero sí recoja una tradición republicana determinada, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, la social, federalista, democrática radical, bueno, pues eso de la Primera y de la Segunda República, digamos, ¿no? Es decir, digo, esa tradición, ¿no? Lo mejor de esa tradición, porque también el republicanismo, digamos, de derechas, liberal,
en fin, ni siquiera esa existe ahora, ¿no? Antes había, ¿no? En la Primera y en la Segunda República hubo porque claro, realmente Azaña pues tampoco era un personaje muy de izquierda, que digamos, ¿no? Es decir, pero por lo menos había esa componente republicana, digamos, de clase media, ¿no? Pero hoy ni siquiera existe políticamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay que darle ese contenido social, federalista, democrático, ¿no? Que realmente sea capaz de aglutinar las aspiraciones de los pueblos. Yo creo que también la cuestión nacional me parece importante, porque no olvidemos, he hablado de los grupos, pero donde hay una mayoría aplastante en contra de la monarquía es en Cataluña y Euskadi. Por eso tienen miedo a un referéndum sobre forma de Estado, porque saben que por lo menos en esas comunidades habría una mayoría claramente en contra, ¿no? Entonces yo creo que sí, la demanda de referéndum no hay que criticarla, pero sí ayuda a deslegitimar a la monarquía, a recordar que es una institución antidemocrática, ¿no? Y que es incompatible con esa presunta democracia plena que nos predican de vez en cuando, ¿no? Ahora no lo dicen mucho, pero bueno, lo dejo ahí. Gracias. Bueno, pues vemos que el futuro no es muy esperanzador en cuanto a la Tercera República, por lo menos en un futuro cercano, pero tenemos que trabajar en ello, eso es lo que nos ha quedado claro. Pedagogía, hay que hacer mucha pedagogía, eso está en manos de todos y todas. Bueno, si alguien ahora quiere intervenir y quiere formular una pregunta. Ahora, preguntas. ¿Yo? Sí. Bien. Gracias a todos por haber venido. Muy interesante. Yo tengo 2 o 3 millones de preguntas que haceros, pero no las voy a hacer. Pero 2 muy directas. En los países de Europa que tienen un régimen de gobierno republicano, compiten los partidos políticos por ganar el poder, etc. Y sin embargo, en España siempre se fusiona la palabra república con la izquierda. ¿Por qué? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las banderas que yo he intentado averiguar de dónde vienen los colores de la bandera española y me fui casi a Mérida. Y allí la llevaban ya los romanos, a rojo y amarillo y el águila del estandarte, ¿no? Entonces no sé esa pelea, ¿cómo era el color, la bandera de antes de la República? ¿Qué color era? Que a mí personalmente las banderas, todas me parecen un trapito de colores muy bonito para ir al picnic, que no se lo pasan encima. Yo no quiero banderas ni en fronteras. Ya está. Entonces, a ver quién de ustedes me puede responder esas 2 preguntas. ¿Quién quiere responder? Jaime. Pues a ver, sobre la primera, pues claro, evidentemente el republicanismo aquí es de izquierdas porque el conjunto de las derechas históricamente se han identificado con la monarquía, es decir, la monarquía nacional católica, digamos, ¿no? Esa ha sido la referencia de la derecha y de la gran burguesía en general, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese es un reto también, tratar de demostrar que no hace falta ser de izquierda para defender simplemente el derecho a que la capacidad del Estado no sea hereditaria, ¿no? Pero eso forma parte de la pedagogía que hay que hacer. O sea, pero vamos, ya digo, por lo menos en lugares como Cataluña y el País Vasco, sí hay gente de derechas que está en contra de la monarquía, ¿no? Por su sentimiento nacional, pero bueno, ahí está, ¿no? Y sobre lo otro, hombre, pues yo no soy un historiador de las banderas, ¿no? Pero hay esta bandera que, si no recuerdo mal, fue con Carlos III cuando se recupera y se asume, ¿no? la rojigualda, ¿no? Pero luego, bueno, pues antes ha estado la bandera morada de los comuneros, ¿no? Y por eso cuando llega la Segunda República, pues se adopta el color morado. Porque eso sí tiene que ver con otra idea de la nación española. Es decir, ahí había un intento de construir una nueva identidad española, ¿no? Que reivindicara lo mejor de la tradición democrática de nuestros pueblos. Y la revuelta de los comuneros de Castilla, de 1521, que el año pasado recordamos su primer centenario, fue una revuelta, digamos, popular, bueno, también interclasista, digamos, ¿no? Pero desde luego fue antiabsolutista, ¿no?
Y por eso yo creo que frente a esa idea de nación heredera de la Reconquista, de Don Pelayo, en fin, del imperio y demás, pues yo creo que sí es importante reivindicar otra idea de nación española, ¿no?, que sea incluyente, y en ese sentido esa era la voluntad que había también en la Segunda República, ¿no?, de construir otra seña de identidad con otra bandera que fuera claramente distinta de la que el bloque reaccionario había mantenido, ¿no? Y además tardó en hacerse oficial, porque se usaba eso, pero hasta prácticamente primeros del siglo XX no se hace oficial esa bandera rojigualda, O sea que no hay que pensar que esto se podía usar algunos colores parecidos en el pasado, ¿no? Pero desde luego no el rojigualda como tal, y no el águila en aquel momento, o sea que eso viene después también, ¿no? Pero en fin, ya digo, yo creo que simbólicamente, yo tampoco, a mí no me importa cómo sea la bandera, pero desde luego sí estoy en contra de banderas que son heredadas de una dictadura. Y evidentemente el franquismo asoció claramente su régimen con esa bandera. Y bueno, y se tardó además en quitar el águila, no fue inmediato, creo que fue en el año 81, ¿no? O sea que digo, en ese sentido fue una concesión grave, porque además a los que somos viejos recordamos cómo en la transición, bueno, ya no se permitió a los partidos republicanos presentarse y luego se perseguían las banderas republicanas, incluso en concentraciones de izquierda. Entonces, bueno, pues yo no se trata, habrá que ver qué nueva bandera se pueda consensuar entre los pueblos del Estado español, si se llega a un pacto en el futuro, no convertir la batalla de banderas como algo central, pero sí desde luego no aceptar como oficial, por lo menos desde el punto de vista, una bandera que ha sido símbolo fundamental de la dictadura. Yo brevísimo, porque vamos, por lo de la bandera, a mí la bandera creo que sí se puede votar, la bandera sí se puede votar, la monarquía no, pero la bandera sí. Aunque comparto el sentido práctico de plantear el referéndum. Ahora, con la primera cuestión, es sencilla y llanamente la única explicación razonable de por qué la República en España se vincula a la izquierda es porque aquí no ha habido revolución liberal. Es decir, una revolución liberal plena no ha existido. Entonces aquí, es decir, en Francia no, la derecha es republicana, pero es que nuestra derecha es preliberal, es que es una derecha... Una criatura de Frankenstein que tiene rasgos de neoliberalismo brutales, con un conservadurismo, con olor a sacristía y sotana. Es decir, la derecha española es una cosa muy local, o sea, muy especial. Y además, eso les ha llevado a algo, a una especie de catenacho que a mí me parece que no es del todo negativo, en el sentido de las posibilidades de la izquierda en un futuro. Yo recuerdo cuando surgió Vox, que ahora está... Cuando surgió, no el de ahora, que entonces no tuvieron demasiado éxito, yo tenía miedo, digo, verás tú estos. Y cuando nacieron se declararon monárquicos, capitalistas y pro Unión Europea. Entonces, podemos estar tranquilos. Mientras sigan así, podemos estar tranquilos. Porque el fascismo de verdad, el de verdad, o sea, el fascismo que puede llegar a Le Pen o a Salvini, aparte de las cuestiones de las composiciones de las burguesías, etcétera, etcétera, y de los intereses de las burguesías nacionales y demás, solamente entrará hasta la cocina en los barrios obreros cuando, espero que no lo hagan, entendieran que hay determinados elementos que no se pueden defender. Imaginaos ahora una extrema derecha que dijera que es republicana, con eso de los jóvenes que acaba de decir Jaime. Ojo, que sigan siendo monárquicos, cuanto más tiempo mejor. Y luego, una cosa que ha dicho Jaime y que yo no quería dejar pasar: no hay posibilidad de un proceso constituyente republicano y tal sin el respeto escrupuloso al derecho de autodeterminación de los pueblos. Y en mi opinión, la izquierda española cometió un gravísimo error al no saber leer lo que se dio a llamar el procés, bueno, soy catalán, no sé pronunciarlo bien, perdonadme, en no saber leer lo que tenía aquello de mantener una grieta de lo que era el régimen llamado el 78, aunque yo ya habéis dicho que habéis oído, prefiero decir del 81, en vez que esa era la grieta que quedaba una vez
En mi opinión, la izquierda se equivocó suicidando al 15M en algo muy parecido a lo de 82, que es ya estamos en las instituciones, tranquilo, volved a casa. Pues la única grieta que quedaba era aquella. Y yo creo que nos confundimos. Sé que es polémico, la verdad es que no estaba nada de acuerdo, pero que fue un error trágico. No sé si esto es seguro. Bueno, a veces va y viene. No tengo dos arroces de hombre. No me gustaría a mí. Pues yo creo, sin embargo, que la izquierda tiene un reto que es asumir la España-nación y quitársela a la derecha. Es decir, la derecha es la que reivindica, asume España, eso que se decía en la transición, España mañana será republicana. Y esa España que tanto ha luchado por su libertad, eso es lo que tiene que reivindicar la izquierda, eso es lo que tiene que reivindicar. Incluso, y por supuesto, estaría muy a favor de una España federal, que parece que está hecho como un traje a medida de España. Pero el concepto España, quitárselo a la derecha. La derecha siempre pretende monopolizar los conceptos. El concepto España, el concepto patria también. Todo eso, ellos y la libertad. Se han apropiado. Ahora ya la libertad, claro. Y eso se vio en las últimas elecciones, ¿no? Con la propaganda de Ayuso. Y claro, nosotros tenemos que quitarle a la derecha esos argumentos, porque además lo que han hecho ha sido entregárselo siempre a la oligarquía y a la Iglesia y al ejército y a lo que es la España tradicional, que ha estado siempre en el poder, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí tenemos que reordenar, reorganizar, reorientar nuestras ideas para traer a la transformación, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mirta, y hay que recordar que en la República todos los líderes de izquierda hablaban de España. No había ningún complejo, Lalo Caballero, José Díaz, La Pasionaria, etc. Y esto hay que recuperarlo, hay que recuperar el concepto de patria republicana, y no dejárselo en manos de la derecha. Y solamente un pequeño matiz sobre los colores. El color, la franja morada de la bandera republicana, se ha defendido siempre que viene del pendón de los comuneros de Castilla, pero también hay algunos historiadores que piensan que no. Es decir, que viene del color que utilizaban los comuneros, pero los comuneros que era una asociación que luchaba contra Fernando VII. Fernando VII entre el año 14 y el año 33. Y que el emblema que utilizaban esos comuneros pues era morado, y que de ahí viene la tradición, digamos, de la franja morada. Por cierto, en el año 1873, en la Primera República, no se cambió la bandera, salvo en el Ayuntamiento de Madrid, donde llevaba la bandera con la franja morada. Y ya fue en la Segunda República cuando oficialmente se adoptó la bandera tricolor. Para que luego digan que somos unos fachas. Primero, sí, no quería puntualizar, pero bueno. No, vamos a ver. En la Segunda República sí se adoptó también la morada. Estaban las dos. Sí, no solo la rojiblanca, estaba también la morada. Si no recuerdo mal, vamos. Y luego, claro, lo que has dicho tú, Fernando, de la asociación, esa es posterior. O sea, tú hablas de 1814. Claro, pero es que los comuneros en 121. Es que la versión que habla de los historiadores es que la franja morada no se adopta por el pendón de los comuneros, que era rojo carmesí, sino por el emblema de los comuneros que luchaban contra Fernando VII. Una sociedad patriótica. Una sociedad patriótica. Claro, pero los comuneros antes. Bueno, no, respecto a la idea de España, pues claro, vamos a ver, sería otro debate, ¿no? Pero el problema es que no es cuestión de arrebatar a la derecha, sino en todo caso de ofrecer una idea alternativa de España, que podría partir de los comuneros de Castilla como referente del nuevo imaginario, pero que sea una idea de España que reconozca como iguales a otras identidades nacionales existentes dentro del Estado español. Por eso lo de la España federal es confuso.
Es confuso porque, claro, ¿qué quiere decir? Que tienen que encajar en esa España, Cataluña, el País Vasco. Pues sí. Pues, bueno, depende, ahí está lo que ha dicho Álvaro, es decir, previamente tendrán que decidir ellos si quieren estar o no con España. Eso es lo que... Bueno, pues claro, por eso digo, por eso hay que hablar en términos más federales y confederales, ibéricos, ¿no? Bueno, vamos a... Estaba ese hombre, luego estaba este. Yo, una primera cuestión, que los que ya me han conocido en alguna otra cosa saben que digo, es que le damos muchas vueltas a ver si es posible o no posible una sociedad republicana, una sociedad que tenga en cuenta los intereses de los trabajadores, etcétera, etcétera, pero nosotros mismos caemos en contradicciones. Aquí está el pueblo y ahí están ustedes. Y no hay manera de que eso cambie. Y ahí es una reflexión. Pero luego, en el relato que han hecho de la transición, a mí me sorprende mucho que nadie hable del referéndum, que fue una trampa, pero fue un referéndum que hizo Suárez antes de las primeras elecciones. Es importante que se hable de eso, porque muchos trabajadores y trabajadoras que habían estado en los mítines que hicimos otros en contra de ese referéndum y a favor de la abstención, luego votaron. Entonces, probablemente los dirigentes de aquel momento, del Partido Comunista, del PSOE, etcétera, etcétera, se equivocaron mucho. Pero a lo mejor, además de que se equivocaron mucho, había otras razones, por ejemplo, que el pueblo español, y lo ha dicho muy bien Jaime, en Cataluña y en Euskadi no, pero en el resto del país votaron. Y yo vi votar a gente que nos acusaba en las calles de ser poco rojos, a los que defendíamos la abstención, luego fueron a votar como corderos. ¿Qué pasa con todo eso? Y perdón, ya me extiendo un poquito más, pero repito que estoy reivindicando mi derecho como pueblo a poder expresarme en estos sitios y a que todos lo hagamos. Pues claro, si ahora, a partir de mi exposición, esta cortita que hago, cada uno de ustedes vuelven a contar los cuatro, pues volvemos a lo mismo. Y tenemos que preguntarnos, porque, repito, que también lo digo mucho, miraros la edad que tenéis. ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo? A ver si resulta que la Primera República no llegó de casualidad. Es que había muchos luchadores revolucionarios que estuvieron formando al pueblo español muchos años antes de llegar el 31. Y en cambio, en los últimos años, mi análisis de la transición es que cuando se equivocan nuestros dirigentes, no es hasta el momento previo a ese referéndum, ni siquiera en el siguiente. Se equivocan después, cuando les entran las prisas por ganar elecciones, en vez de dedicar el esfuerzo a estar en las asociaciones de vecinos, a estar en los sindicatos, a estar en la calle. Hoy tendríamos que estar, esto que estamos aquí, repartiendo folletitos a la puerta de los institutos, increpando a nuestros hijos. ¿Por qué puñetas estáis tan preocupados de ciertas cuestiones y no os preocupan otras? No sé si está claro lo que estoy intentando decir. Y yo lo que espero, y lo dije aquí el otro día en otro acto parecido, que de este grupo que tenéis empecemos a hacernos células como sí hizo el PC, al que yo me hice comunista muy tarde, pero yo veo que se le critica mucho al PC por la transición. Gracias al PC había asociaciones de vecinos en cada barrio y había algo parecido a células de lucha en cada barrio. Cuando los nuevos republicanos hacemos algo parecido y nos convertimos en células ambulantes, barrio a barrio, uniendo cosas. No, ahora luchamos por la sanidad, dentro de un poco por la escuela y un poquito más allá por si la bandera es de un color o de otro. Vamos a coger todo eso junto y vamos a irnos calle a calle cogiendo a nuestros nietos a decir que así no se va a ninguna parte. Perdonad si me extiendo mucho, ahí queda eso. No hago ninguna pregunta concreta, sí creo que debemos de seguir todos de alguna manera haciéndonos preguntas de por qué pasaron las cosas. Bueno, muy interesante la reflexión, entiendo esta respuesta. Fernando. Yo entiendo que aquí en España, no decir este país, hay una palabra como república que se subvierte su contenido, y entonces asociamos, o nos han hecho asociar república con un periodo de tiempo y no con una forma de Estado. ¿Cómo podemos convencer, qué argumentos tenemos para convencer a quienes no están en esta línea y quienes todavía se creen que simplemente es un periodo histórico, que la república es
tampoco sospechosa como que cualquier Estado, y el primero, Estados Unidos, es una república. Y no es muy sospechoso de ser ni de izquierda, ni rojísimo, ni comunista. Entonces, quería sí que nos dierais vuestro punto de vista de qué argumentos podemos escribir para además demostrar que una república es mucho mejor forma de gobierno que una monarquía. Gracias. Bueno, le voy a pasar el micrófono a uno solo de ellos por acortar el tiempo. Hay dos palabras más pedidas, tenemos que ir terminando. Sí. Breve inciso. Precisamente la tradición fue convertir ese movimiento de células implicados en los barrios, etcétera, etcétera, en una maquinaria electoral, con el Partido Comunista en ese caso. Y con respecto a lo que decía Fernando, es que en este país monarquía es orden y república es desorden. Desde el punto de vista de la ideología dominante que ha sido metida en vena todos los días desde que naces, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chaval, incluso niño, que yo ya oía a los mayores decir que el rey era un putero. Y había gente que decía, ¿qué campechano es, verdad? No, un putero es un putero, y un campechano es un campechano. Es decir, y además se planteaba esa idea de que, coño, si todo va bien, no toquemos, hay orden. Nadie en su sano juicio puede defender la monarquía, de verdad, o sea, es que lo he dicho antes, o sea, es defender que solamente el hijo de uno tenga derecho a ser jefe de Estado, es que eso es, vamos, no pueden defender la monarquía siempre y cuando sea demócrata, que evidentemente si eres demócrata pues puedes no defenderla. Entonces, ¿cómo se convence? Se convence llenando de contenido la palabra república, es decir, que venga la república no es simplemente que no haya rey. Que venga la república tiene que ver con lo que nos hacen con las eléctricas, con lo que nos hacen es decir, no sé, me imagino que todos y todas las que estáis aquí habéis recibido la última factura de la luz. Bien, por eso hay que vincularlo a un sistema, a un engranaje político, social y económico que está perfectamente diseñado por los poderosos para aplastarnos. Y ante eso se plantea una alternativa política que evidentemente no puede estar articulada sobre algo que es antidemocrático, es lo del hijo y el padre, que son, bueno, pues para los que creen, solo falta el Espíritu Santo en el planteamiento de la República, pero eso no se puede articular en modo alguno sobre un sistema en el que la monarquía es, digamos, la cabeza visible de un pacto, de un statu quo entre la clase dominante para mantener los privilegios, que es que eso son las monarquías siempre. La monarquía no es ni más ni menos que una serie de jefes de tribu decidiendo quién era el primus inter pares, desde un punto de vista antropológico, y desde ahí siempre ha sido lo mismo. Es una familia que garantiza los privilegios de las familias, que tienen que ser privilegiadas. Y ni más ni menos, ante eso hay que hacer, si me permitís la frase, un programa contra los privilegiados. Y a partir de ahí eso llamarlo república. Por eso decía antes lo de que la república es un movimiento de movimientos, no es una bandera, no es un elemento, vamos a decir así, memorialista, sino que es un movimiento de movimientos en el que todos están englobados. Y esa propuesta es lo que se llama una propuesta constituyente. Gracias por permitirme hablar. Yo soy republicano. Mi padre lo era. Y mi abuelo, el pobre, que era alcalde de un pueblo, también lo era. Y cuando terminó la guerra se tuvo que marchar de España, porque si no, le decían, le fusilaban. Yo, en el banco, me llamaban rojo, porque yo era una persona de izquierdas. Me tuve que marchar de ese banco e irme a otro porque me llamaban rojo. Y yo creo en la libertad de las personas, en el derecho a realizar eso. Yo soy republicano por convencimiento, por naturaleza. O sea, esa es mi naturaleza, mi condición, como lo era mi padre y el pobre de mi abuelo, que se tuvo que marchar de España porque si no le fusilaban y le sacaron de la cárcel. Entonces yo soy republicano por antonomasia, por eso. Y creo, y no soy pesimista, yo no soy pesimista. Aquí se han hecho manifestaciones a favor y en contra, pero yo soy optimista. Yo tengo amigos republicanos. En el paseo en embajadores tengo amigos que son republicanos y me veo con ellos de vez en cuando. O sea que quiero decir que hay que tener optimismo ante esto, no pesimismo, no hundirse ante esto, sino luchar por la prevalencia de la República.
que nadie nos quite ese derecho y esa cosa. Que no es una cosa fácil, porque claro, pero hay también entre los curas y entre los militares, hay republicanos. O sea, no nos confundamos. Hay gente que está en la iglesia y son republicanos, porque yo los he hablado con ellos. Entonces no se puede denostar a todo el mundo. Decir, no, son malos, son esto. No, no, no. Hay que especificar. Unos son buenos y otros son malos, pero hay curas que son republicanos, militares que son republicanos, como los hubo en la guerra civil anterior. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar por mantener esa idea de república, por encima de todas las demás. A mi padre, el pobre, le metieron en la cárcel. Tuvo que salir de la cárcel, y a mi abuelo, si no se marcha de España, lo hubieran fusilado. Bueno, yo comparto su punto de vista, que hay que ser optimista, trabajar y hacer mucha pedagogía, como ya nos han dicho. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que ha habido... Creo que ha habido intervenciones, algunas interesantes, otras verdaderas perogrulladas, que mucha gente las conoce, y os voy a decir, pero hay intervenciones contradictorias, porque no nos situamos, creemos que estamos en otra galaxia. Se está hablando aquí de la historia de la Segunda República como si eso fuera otra galaxia que ha pasado y aquí las consecuencias no hay. Yo digo una cosa, de los lodos de la transición y de anteriores que estamos viviendo ahora, hay 52 fascistas en el Parlamento, 52, dos. La izquierda está desunida completamente, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con eso. Y os voy a decir antes que habláis de los colores. Los símbolos, a lo largo de la historia, se transforman los pueblos. La bandera republicana, esa que defendemos ahora, efectivamente tiene un proceso histórico, pero por ella lucharon y murieron miles de personas en España, miles. Luego esa bandera tiene mucho sentido, porque no quiero meterme en el rollo de las banderas, pero la gente que la ha despreciado de una manera superficial, y lo digo más, nuestra tarea, el día 14 de abril tenemos una manifestación en Madrid, si ve el sol, os lo digo de antemano, ya lo pondré ahí fuera. Yo voy a decir una cosa, los procesos constituyentes no son un galimatías. Yo conozco los procesos históricos, tanto la Revolución Francesa como la Revolución incluso la inglesa del 1600 y pico, los procesos constituyentes son con fuerzas que tienen, son con elementos que tienen fuerza para constituir. Si no hay fuerza para constituir, el rey no va a ser un proceso constituyente, porque la oligarquía, que es la que manda, las contradicciones están en lo siguiente. Se ha hablado de que la BPS, la realidad político-social, sigue siendo la misma. El ejército, los organismos jurídicos, exactamente igual. Exactamente. La oligarquía es la misma que hizo la guerra y que ha gobernado, son sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si eso es así, hay que replantearse la necesidad de una unidad de la izquierda real. La unidad y los objetivos, porque no se puede hablar de izquierda, de derecha, de no sé qué, cuando en realidad, ¿quién defiende la monarquía? Pues la oligarquía financiera y terrateniente que ha vendido nuestro país a los americanos. Hoy, incluso el gobierno que está ahora, está supeditado de arriba abajo a los intereses americanos. En el año 54, cuando se hicieron los acuerdos, hay gente, me acuerdo de mi amigo Alfredo Grimaldo, que decía, cuando Franco firmó eso, dice, ahora he ganado la guerra. Perfectamente, porque la estabilidad la consiguió para ellos. Y no la han perdido. Entonces, de aquellos lodos vienen estos, de aquellos barros vienen estos lodos. Hay que reconstituir e intentar reorganizar la unidad de la izquierda, la unidad por objetivos populares. Primero, ahora mismo una situación muy grave. Hay una inflación galopante, el sistema capitalista está en crisis en el mundo entero, y España es un país con cierta debilidad, Padre bueno, pues queremos agradeceros a todos y a todas los que habéis asistido a
a este acto y especialmente, por supuesto, a los compañeros y la compañera que nos han acompañado aquí arriba en la mesa y al foro también. Muchas gracias.